Sherlock Holmes y la persona que llama con la voz imposible. La niebla se había asentado sobre Londres como un sudario gris aquella mañana de octubre, amortiguando el traqueteo de los coches de caballos y los pregones de los vendedores ambulantes, hasta convertirlos en un murmullo lejano y onírico. Estaba sentado en nuestro salón habitual del 221B de Baker Street, observando a mi amigo Sherlock Holmes disponer su instrumental químico con el cuidado meticuloso de un cirujano preparándose para una delicada operación. El fuego crepitaba cálidamente en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre la zapatilla persa que colgaba de la repisa, abultada de tabaco. «Watson», dijo Holmes sin levantar la vista de sus vasos de precipitados. «Tendremos una visita dentro de 15 minutos. Una mujer, supongo, de considerable necesidad y recursos modestos, acompañada de un perro bastante grande. Hacía tiempo que habían dejado de sorprenderme tales afirmaciones, aunque confieso que aún me intrigaban. «¿Y cómo, por favor, deduce usted todo eso?» «Aún no deduzco nada. Simplemente observo», dijo, señalando la ventana con una mano delgada. «La señora Hudson lleva 10 minutos mirando nerviosamente hacia la calle, lo que sugiere que ha recibido un aviso previo de una cita inusual. El aprendiz de carnicero trajo esta mañana una cantidad extraordinaria de restos de carne, mucho más de lo que necesita nuestra modesta familia. Y, por último, percibo el leve pero inconfundible sonido de la respiración agitada de un perro que sube las escaleras. En efecto, justo en ese momento, se oyó un tímido golpe en la puerta. La señora Hudson hizo pasar a una mujer de unos 40 años, con el rostro pálido y demacrado por una evidente ansiedad. Tras ella venía un enorme gran danés, cuyo pelaje atigrado brillaba a pesar de la humedad, y cuyos ojos oscuros eran vivaces e inteligentes. «Señor Holmes». «Doctor Watson», anunció nuestra casera. «Esta es la señora Eleanor Hartley y su acompañante, Thor». La enorme bestia se acomodó de inmediato junto a la silla de su ama, aunque su mirada nunca se apartó de Holmes. Había algo casi humano en esa mirada fija, una inusual profundidad de comprensión que denotaba años de estrecha compañía. «Perdonadme la intromisión». «Caballeros», comenzó la señora Hartley con la voz ligeramente temblorosa. «Sé que me tomaréis por loca, pero no tenía a quién más recurrir. Mi médico me recomendó reposo y láudano, pero os aseguro que no se trata de un problema nervioso». Holmes juntó las yemas de los dedos en ese gesto característico que tan bien conocía. «Por favor, señora Hartley, tranquilícese y cuéntenoslo todo». «Watson, quizás un poco de brandy para la dama». Mientras servía una medida modesta, la señora Hartley respiró hondo para tranquilizarse. «Durante las últimas 2 semanas, he estado recibiendo llamadas telefónicas en mi casa de Bloomsbury. Siempre por la noche, entre las 7 y las 8:30. La voz al otro lado de la línea. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Es algo que nunca había oído, señor Holmes. Mecánica, pero a la vez cargada de emoción. Hueca como un eco lejano, pero íntima en su sabiduría. ¿Conocimiento?» Holmes se inclinó hacia adelante con repentino interés. «La voz sabe cosas sobre mí, señor. Cosas privadas. Habló de una carta que quemé hace 3 días. Una carta del abogado de mi difunto esposo sobre un asunto que no le he contado a nadie. Describió el contenido de mi joyero, hasta el broche de rubí que heredé de mi madre. Ayer, su voz se quebró. Ayer me contó lo que había soñado la noche anterior». Thor se removió incómodo y un leve gruñido surgió de lo más profundo de su pecho. La señora Hartley posó una mano tranquilizadora sobre la enorme cabeza del animal. «¿Y qué quiere esta voz?», pregunté suavemente. «Ese es el aspecto más aterrador, doctor. No quiere nada, simplemente lo sabe y habla. A veces susurra mi nombre una y otra vez. A veces relata mis movimientos del día con total precisión. Anoche me dijo algo terrible». Miró fijamente a Holmes, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Dijo: «La verdad te encontrará en la oscuridad, Eleanor. Y cuando lo haga, una de nosotras dejará de existir». Holmes se levantó y se acercó a la ventana. Su perfil se recortaba nítido contra la luz gris. ¿Reconoció algo en la voz? ¿Algún acento? ¿Alguna peculiaridad en el habla? Eso es lo que lo hace imposible, señor. No suena como una voz humana en absoluto. Y sin embargo, a veces, en ciertas sílabas, oigo un eco de alguien que conocí. Pero eso es completamente imposible. Completamente imposible. El gran detective se volvió hacia nosotros, sus ojos grises brillando con esa peculiar intensidad que tantas veces antes había presenciado. «Señora Hartley», dijo en voz baja, «creo que nada es imposible hasta que se demuestre lo contrario. Dígame,
¿A quién le recordó esa voz? Las manos de la señora Hartley temblaban mientras apretaba su bolso. Thor, presintiendo la angustia de su ama, se pegó más a ella, apoyando su enorme cabeza en su rodilla. La luz del fuego centelleaba sobre sus nobles facciones, y me sentí extrañamente reconfortada por la presencia firme del animal. Me recordó, dijo al fin, en un susurro apenas audible, a mi hermano Thomas. Pero eso es una locura, señores. Thomas lleva muerto 5 años. Falleció en un accidente ferroviario cerca de Dover. La investigación fue exhaustiva y su identificación inequívoca. Holmes volvió a sentarse en su silla, con los dedos entrelazados bajo su afilada barbilla. Hábleme de su hermano, señora Hartley. ¿Qué tipo de relación tenían? Una sombra cruzó su rostro. Éramos muy unidos de niños, señor Holmes. Inseparables, de hecho. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 16 años y Thomas 18. Él me crió, se ocupó de mi educación y fue mi padre en mi boda. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Pero después de casarme las cosas cambiaron. Thomas y mi marido, Henry, nunca se llevaron bien. Hubo desacuerdos sobre el dinero, concretamente sobre mi herencia. Thomas creía que Henry se había casado conmigo por seguridad económica, no por cariño. ¿Y tenía razón su hermano en esta apreciación?, preguntó Holmes con su característica franqueza. Las mejillas de la señora Hartley se sonrojaron ligeramente. Quizás había algo de cierto en ello. Henry era amable, pero no demostrativo. Cuando murió hace 2 años me dejó una situación económica cómoda, pero no rica. La parte de la herencia de nuestros padres que le correspondía a Thomas era mayor, por ser el hijo mayor. Había invertido con astucia en acciones ferroviarias. Sonrió con tristeza. Siempre fue el más listo, mi hermano. Estudió ingeniería en Cambridge. Tenía una mente para los mecanismos y las matemáticas que superaba con creces mi comprensión. Ingeniería, repitió Holmes con evidente interés. ¿Qué tipo de ingeniería? Sistemas eléctricos, principalmente. Le fascinaban las nuevas tecnologías, la telefonía, la telegrafía, incluso los primeros gramófonos. Pasaba horas en su taller, trasteando con cables, baterías y extraños aparatos. Confieso que me resultaba bastante tedioso, aunque admiraba su pasión. Observé cómo la expresión de Holmes se aguzaba con la mirada de un halcón que avista una presa. ¿Y tras la muerte de su marido, heredó usted también la finca de Thomas? Sí, señor. Como su único pariente vivo, todo me fue transmitido. Una modesta casa en Hampstead, sus ahorros y el contenido de su taller, la mayor parte del cual doné a la Royal Society, ya que no les encontraba ni utilidad ni sentido. En ese instante, el teléfono de nuestro salón, una instalación reciente que Holmes había insistido en hacer para la comodidad de los clientes, emitió su característico timbre. Todos nos sobresaltamos al oírlo. Thor se puso en pie con una rapidez asombrosa para una criatura tan grande, interponiéndose entre la señora Hartley y el teléfono, con el pelo erizado sobre sus poderosos hombros. Un profundo gruñido de advertencia resonó en su garganta. «Extraordinario», murmuró Holmes observando al perro con gran interés. El animal percibe una amenaza. La señora Hartley palideció por completo. «Así reacciona Thor a mi teléfono en casa, señor Holmes. Gruñe así cada vez que suena por la noche. Los animales perciben cosas que nosotros no, ¿verdad?» Holmes se dirigió hacia el teléfono, pero Thor le bloqueó el paso, mostrando los dientes en una clara advertencia. El timbre continuó sonando, insistente y de algún modo malévolo en la silenciosa habitación. «Watson», dijo Holmes con calma. «Por favor, conteste al instrumento». Me levanté, aunque confieso que mi mano no estaba del todo firme al alcanzar el auricular. Los ojos de Thor siguieron mi movimiento, pero no me gruñó a mí, solo al teléfono. «Hola», dije por el auricular. «Hablamos del 221B de Baker Street». La línea crepitó con estática, y entonces la oí. Una voz que me heló la sangre, a pesar de mis años de servicio en Afganistán y mi familiaridad con la muerte. Era mecánica, hueca como el viento en una tumba, pero bajo esa cualidad inhumana fluía una corriente de emoción desesperada que desafiaba toda explicación. «Doctor Watson», dijo la voz, pronunciando cada sílaba con una precisión antinatural. «Dígale al señor Holmes que Eleanor debe recordar lo que ha olvidado. La verdad reside en cables y susurros. Esta noche, a las 7:30, recibirá su última llamada. Uno de nosotros dejará de existir». La llamada se cortó con un clic seco. Me quedé paralizado, con el auricular aún pegado a la oreja, consciente de que todas las miradas de la sala estaban puestas en mí. «¿Y bien, Watson?», preguntó Holmes.
Colgué el teléfono con sumo cuidado, como si fuera a romperse. Holmes, sabía que estaba aquí. Sabía que la señora Hartley te estaba consultando. Y profirió la misma amenaza que ella describió, la de dejar de existir. Thor no había aflojado su postura vigilante. Sus ojos oscuros permanecían fijos en el teléfono, como si esperara que cobrara vida y atacara. La señora Hartley se había tapado la boca con ambas manos, y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Holmes permaneció inmóvil durante un largo rato, su perfil afilado como el de un halcón iluminado por la luz del fuego. Cuando habló, su voz tenía ese tono frío y claro que adquiría cuando su mente prodigiosa se sumergía por completo en un enigma. Señora Hartley, necesitaré la dirección del antiguo taller de su hermano en Hampstead. Watson, tenemos hasta las 7:30 de esta tarde para desentrañar un misterio que parece tender un puente sobre la tumba misma. Y sospecho que el leal Thor aquí presente podría resultar nuestro aliado más valioso antes de que este asunto concluya. La niebla se había espesado cuando la señora Hartley se marchó, dejándonos con la dirección de Hampstead y la promesa de esperar nuestra protección en su casa antes de las 7:30 acordadas. Thor se había resistido a irse. Su enorme cabeza se volvió hacia nosotros mientras su ama lo guiaba escaleras abajo, como si algún instinto canino le advirtiera que el juego había comenzado. Holmes se quedó junto a la ventana, observando cómo sus figuras se desvanecían en la penumbra gris. Permaneció allí varios minutos después de que desaparecieran, tan inmóvil que parecía una estatua de mármol. ¿Estás preocupado, Holmes?, me aventuré a preguntar finalmente. ¿Preocupado? No, Watson. Intrigado. Se apartó de la ventana, con los ojos brillantes de esa luz peculiar que siempre lo animaba ante un reto intelectual. Dígame, ¿cuál es su evaluación del estado mental de la señora Hartley? Reflexioné detenidamente sobre la pregunta. Parecía genuinamente angustiada, pero no histérica. Su relato era coherente, su comportamiento racional. Si padece delirios, estos son extraordinariamente específicos y consistentes. Precisamente, esa es mi propia observación. ¿Y el perro? Los animales pueden ser sensibles al estado emocional de sus dueños, sugerí. Quizás Thor simplemente refleja la ansiedad de la señora Hartley con respecto al teléfono. Holmes negó con la cabeza. ¿No te diste cuenta, Watson, de que Thor no mostró ningún temor al teléfono hasta que sonó? Y lo que es más significativo, gruñó al aparato en sí, no al sonido ni a ninguna persona presente. Se posicionó como lo haría un guardián, entre su ama y una amenaza percibida. Eso sugiere que el animal ha aprendido a asociar el teléfono con un peligro real, no con terrores imaginarios. Se dirigió a su escritorio y sacó una libreta, hojeando las páginas cubiertas con su caligrafía precisa y angulosa. He estado recopilando información sobre la tecnología telefónica desde su introducción en Londres. El sistema aún es primitivo y depende de operadores humanos que conectan manualmente las llamadas a través de centralitas. La calidad de la voz suele ser deficiente, propensa a interferencias y distorsiones. Entonces quizá lo que oye la señora Hartley sea simplemente un fallo técnico, sugerí. Estática e interferencias que crean la ilusión de una voz imposible. Una teoría atractiva, Watson, pero insuficiente. La estática no conoce el contenido de las cartas quemadas ni los detalles de los sueños. No, alguien está creando este efecto deliberadamente, y lo hace con sofisticación técnica y un conocimiento íntimo de la vida privada de la señora Hartley. Golpeó pensativo el cuaderno. Su hermano era ingeniero eléctrico, especializado en telefonía. Eso no puede ser una coincidencia. Pero Holmes, el hombre lleva muerto 5 años. ¿Acaso crees en tonterías espiritistas? No doy crédito a nada sin pruebas, respondió tajantemente. Sin embargo, me parece muy probable que la muerte de Thomas Hartley se debiera a un accidente ferroviario, violento, destructivo, pero que dejó suficientes restos para su identificación. Los cuerpos recuperados tras este tipo de desastres suelen estar en un estado que dificulta su identificación precisa. La identificación generalmente se basa en pertenencias personales. Ropa, quizá una cicatriz o deformidad distintiva. La insinuación me heló la sangre. ¿Crees que Thomas Hartley aún podría estar vivo? Creo que debemos considerar todas las posibilidades, pero incluso si vive, eso no explica la voz. Ninguna garganta humana produce los sonidos que describió la señora Hartley, Watson. Estamos ante algo mecánico, algo artificial. Se dirigió a la estantería y sacó un delgado volumen. Hace poco conseguí esta monografía de la Royal Society sobre la reproducción mecánica del habla humana, del profesor Wendell Hughes de Cambridge.
Describe dispositivos experimentales capaces de producir habla por medios mecánicos, lengüetas vibrantes, cámaras de resonancia, impulsos eléctricos. Abrió el libro por una página marcada, mostrándome un diagrama de un intrincado aparato con cables, imanes y lo que parecían ser varios diapasones. La tecnología existe, Watson, aunque aún es rudimentaria. Pero un ingeniero del calibre de Thomas Hartley, con 5 años de trabajo minucioso, podría perfeccionar considerablemente un dispositivo así. ¿Pero con qué fin?, pregunté. Si Thomas fingió su muerte y ha estado vivo todo este tiempo, ¿por qué aterrorizar a su hermana con misteriosas llamadas telefónicas? ¿Por qué no simplemente rebelarse? Holmes cerró el libro de golpe. Ese, Watson, es el kit del misterio. La señora Hartley dijo que su hermano creía que su marido se había casado con ella por dinero. Quizá haya algo más en esa disputa familiar de lo que ella reveló. Quizá Thomas descubrió algo que lo desesperó lo suficiente como para abandonar su identidad y pasar 5 años perfeccionando esta elaborada farsa. Tomó su abrigo. Tenemos mucho que hacer antes de que anochezca. Primero, debemos visitar la central telefónica y examinar el enrutamiento de las llamadas a la residencia de la señora Hartley. Luego deseo inspeccionar el antiguo taller de Thomas Hartley en Hampstead. La señora Hartley afirmó haber donado su contenido, pero los talleres a menudo albergan secretos en su propia estructura. ¿Y si no encontramos nada?, pregunté buscando mi abrigo. La sonrisa de Holmes era tenue y fría. Entonces, cumpliremos nuestra cita en casa de la señora Hartley esta noche y esperaremos al visitante de la voz imposible. Pero sospecho, Watson, que antes de que termine el día, descubriremos que lo imposible no es más que lo improbable disfrazado de teatralidad. La verdad, como siempre, resultará estar arraigada en la naturaleza humana. Quizá el mecanismo más misterioso de todos. La central telefónica ocupaba un modesto edificio en Cheapside, cuya fachada de ladrillo estaba oscurecida por décadas de hollín londinense. En su interior, el aire vibraba con una energía peculiar. El clic y el zumbido de la corriente eléctrica. El murmullo de las operadoras hablando por sus micrófonos. El constante roce de los cables de conexión que se enchufaban y desconectaban de los grandes tableros que cubrían las paredes como órganos en una catedral. Nos recibió un supervisor de aspecto agobiado, el señor Pemberton, cuya reticencia inicial a ayudarnos se desvaneció cuando Holmes mencionó Scotland Yard. De hecho, habíamos parado allí primero, y el inspector Lestrade, con considerable escepticismo, había accedido a acompañarnos. Le digo, «Señor Holmes», dijo Lestrade mientras seguíamos a Pemberton a través del laberinto de aparatos. «Esto parece más un caso para un psiquiatra que para un detective. ¿Voces de los muertos? ¿Teléfonos que leen la mente? Es evidente que la mujer sufre un trastorno nervioso». Holmes apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. ¿Parecía Watson estar sufriendo algún trastorno nervioso cuando recibió la llamada en Baker Street? «Bueno, no, pero... ¿y no le parece sorprendente que este trastorno nervioso pueda predecir sus propias manifestaciones con tanta precisión? A la señora Hartley le dijeron que recibiría una llamada a las 7:30 de esta tarde. Eso es bastante específico para un delirio». Lestrade se quitó el bombín y se rascó la cabeza, un gesto que yo había observado innumerables veces cuando la lógica de Holmes lo acorralaba. «Aún así, he visto cómo el dolor transforma a la gente. Muere su hermano, luego su marido, se queda sola en el mundo. Quizá su mente haya creado esta fantasía para sobrellevar la soledad. Entonces explique el contenido de los mensajes», replicó Holmes. «Información sobre cartas quemadas, joyeros, sueños. Son hechos verificables, no meros fantasmas». «Alguien podría estar espiándola», sugirió Lestrade. «Tal vez un sirviente rencoroso. La señora Hartley solo emplea a una criada diaria que llega a las 9 y se marcha a las 4. Las visitas se producen entre las 7 y las 8:30 de la noche, cuando la señora Hartley está sola, salvo por su perro». Pemberton se detuvo ante un gran libro de contabilidad, recorriendo con el dedo las columnas de anotaciones manuscritas. «Aquí estamos. Residencia de la señora Eleanor Hartley, 14 Montague Place, Bloomsbury. Permítame rastrear las llamadas entrantes». Pasó varias páginas con una eficiencia casi mecánica, muy inusual. ¿Ven esto? Todas las noches, durante las últimas 2 semanas, se ha realizado una llamada a su domicilio entre las 7 y las 8. Pero el punto de origen... Frunció el ceño, consultando otro libro de contabilidad. «Las llamadas se enrutan a través de nuestro sistema,
pero la ubicación de origen figura como línea de prueba interna de la centralita. Holmes se inclinó hacia adelante con agudo interés. ¿Qué significa eso? Nuestros ingenieros utilizan las líneas de prueba para comprobar la calidad y el funcionamiento del sistema. No están destinadas al uso público. Para acceder a ellas se necesitarían conocimientos técnicos, y sería necesario hacerlo desde el interior de una de nuestras centrales telefónicas. ¿Cuántas instalaciones de este tipo existen en Londres? 7 líneas operativas, señor. Pero el enrutamiento sugiere... Pemberton trazó una ruta de conexión con el dedo. La llamada se habría originado en nuestra centralita de Hampstead. La importancia del asunto no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Hampstead, donde Thomas Hartley tenía su taller. Sin embargo, Lestrade seguía sin estar convencido. Así que alguien está haciendo un uso no autorizado del equipo telefónico. Eso es robo de servicios, tal vez, pero difícilmente el horror sobrenatural que describe la señora Hartley. Lo sobrenatural no tiene nada que ver con esto, dijo Holmes con frialdad. Pero tiene razón en que estamos ante un uso no autorizado. Un uso no autorizado por parte de alguien con considerable experiencia técnica y acceso a centrales telefónicas. Alguien que sospecho lleva muerto 5 años según los registros oficiales. Escuche, Holmes, protestó Lestrade. ¿No puede sugerir seriamente? No sugiero nada. Simplemente sigo las pruebas. Holmes se volvió hacia Pemberton. ¿Estas líneas de prueba están vigiladas? ¿Podría alguien usarlas sin ser detectado? No si supieran lo que hacen, señor. El personal de noche es mínimo y las líneas de prueba están en una sala separada de los cuadros de distribución principales. Un técnico trabajando hasta tarde no llamaría la atención. ¿Y la calidad de la voz en esa línea? Pemberton vaciló. En realidad, señor, las líneas de prueba suelen tener una claridad superior. Están diseñadas para evaluar el rendimiento de los equipos, por lo que la interferencia se minimiza. Holmes asintió satisfecho y luego se dirigió a Lestrade. Inspector, necesito su ayuda en 2 asuntos. Primero, necesito acceder a los registros de la investigación ferroviaria sobre la muerte de Thomas Hartley hace 5 años. Segundo, necesito autorización para examinar la centralita telefónica de Hampstead esta noche. Con discreción. Lestrade suspiró profundamente. Holmes, te conseguiré los registros, pero creo que estás buscando donde no la hay. La mujer está enferma, y tú estás elaborando teorías complejas en torno a lo que probablemente sea un caso muy simple de angustia mental agravada por el duelo. Entonces, hazme el favor, Lestrade. Si me equivoco, tendrás la satisfacción de decir, te lo dije, una satisfacción que has disfrutado en contadísimas ocasiones. El rostro del inspector se enrojeció. Eso es inapropiado, señor Holmes. Quizás. Pero cuando la señora Hartley reciba su llamada a las 7:30 de esta tarde, pretendo rastrear su origen con absoluta precisión. Si simplemente estoy persiguiendo fantasmas, resultarán ser fantasmas con una fuente muy tangible. A las 6 de la tarde de aquel día, nos habíamos reunido en el salón de la señora Hartley en Bloomsbury, un espacio amueblado con gusto que se volvía opresivo por la creciente oscuridad exterior y la palpable ansiedad interior. Holmes había insistido en llegar mucho antes de la hora convenida y había dedicado el tiempo transcurrido a examinar cada detalle del aparato telefónico instalado en un rincón de la habitación. Thor yacía frente a la chimenea, con su enorme cabeza apoyada en las patas, pero sus ojos permanecían alertas siguiendo cada movimiento. El perro había recibido nuestra llegada con evidente alivio, como si reconociera aliados en la extraña batalla que se libraba. El aparato en sí es completamente normal, anunció Holmes, volviendo a colocar el receptor tras su examen. Equipo estándar de Bell, correctamente instalado. El cable discurre por la pared exterior hasta la caja de conexiones en la calle y de ahí a la central. No hay indicios de manipulación ni modificación. La señora Hartley permaneció rígida en su silla, con las manos tan apretadas en su regazo que se le habían puesto blancos los nudillos. Señor Holmes, debo decirle algo que le oculté esta mañana. Me avergonzaba, verá, y pensé que no tenía importancia, pero ahora... Por favor, señora Hartley, dije con dulzura. Lo que tenga que decir puede ser de suma importancia. Tomó aire con dificultad. La carta quemada que mencioné, la del abogado de mi difunto esposo. Trataba de un asunto que salió a la luz tras la muerte de Henry. Había irregularidades en sus cuentas comerciales. Nada delictivo, entiéndase. Pero había hecho ciertos arreglos financieros sin mi conocimiento. Había pedido prestada una suma considerable usando mi herencia como garantía.
dinero que, técnicamente, era mío, pero que él controlaba como mi esposo. Cuando murió, la deuda pasó a ser mi responsabilidad. Holmes había interrumpido su examen y ahora permanecía completamente inmóvil, con toda su atención centrada en nuestro cliente. ¿Qué suma tan considerable? Casi 5.000 libras, señor Holmes. Me habría dejado en una situación difícil, pero... Hizo una pausa con los ojos llenos de lágrimas. Pero la herencia de Thomas pasó a mis manos poco después. Sus inversiones habían prosperado considerablemente en sus últimos años. La herencia fue más que suficiente para saldar las deudas de Henry y dejarme con una vida cómoda. Pareció casi providencial. ¿Cuándo murió exactamente su hermano en relación con la muerte de su esposo?, preguntó Holmes bruscamente. Henry falleció en marzo de 1880. Thomas murió en septiembre de ese mismo año, 6 meses después. Le había confiado a Thomas mis deudas y los engaños de Henry. Se enfureció por mí. Dijo que siempre había sabido que Henry era un cazafortunas. Prometió ayudarme, enmendar mis errores. Y entonces, su voz se quebró. Y entonces ocurrió el accidente ferroviario. El reloj de sobremesa empezó a dar las 6:30. Faltaban 30 minutos para la llamada profetizada. Holmes caminaba de un lado a otro frente a la chimenea, con los dedos presionados contra las sienes. Señora Hartley, usted dijo que donó el contenido del taller de Thomas a la Royal Society. Pero el edificio del taller en sí, ¿aún es de su propiedad? Sí, aunque no la he visitado en años. Está vacía en Hampstead. Nunca fui capaz de venderla. Demasiados recuerdos de Thomas trabajando allí, tan lleno de vida, tan brillante. Necesito la llave, dijo Holmes con urgencia. Watson, quédese aquí con la señora Hartley. Cuando suene la llamada, debe hablar con quien la emite, mantenerlo, o lo que sucede en la línea, el mayor tiempo posible. Anote cada detalle de la voz, cada palabra. Llevaré a Lestrade a Hampstead y rastrearé la llamada desde la centralita. Pero justo cuando hablaba, Thor se puso de pie de un salto con un gruñido que parecía surgir de las profundidades de la tierra. El pelaje de su lomo se erizó y sus labios se curvaron hacia atrás, dejando ver unos dientes formidables. Se interpuso entre nosotros y el teléfono, tal como lo había hecho en Baker Street. Holmes, dije en voz baja, son solo las 7. La llamada no debería llegar hasta dentro de media hora. A menos que, dijo Holmes con rostro adusto, la persona que llamó se haya enterado de nuestros preparativos y haya modificado su horario. Sonó el teléfono. El sonido resonó ensordecedoramente en el tenso silencio. La señora Hartley jadeó y se encogió en su silla. El gruñido de Thor se hizo más profundo, y dio un paso hacia el instrumento como si se dispusiera a atacarlo físicamente. Holmes se movió con rapidez, pero yo llegué primero al teléfono. Me temblaba la mano al levantar el auricular. Soy el doctor John Watson, dije, manteniendo la voz firme gracias a mi fuerza de voluntad. Esa voz terrible llenó mis oídos. Mecánica, pero impregnada de una emoción que solo podría describir como angustia. Doctor Watson, el fiel compañero. Dígame, doctor, ¿cree usted en la resurrección? No del alma, sino del cuerpo. ¿Del hombre que debería haber muerto, pero descubrió que no podía, porque no se había hecho justicia? ¿Quién eres?, pregunté. Eleanor sabe quién soy. Siempre lo ha sabido, en su corazón, aunque no se atreva a decirlo. Dígale esto, doctor. Henry Hartley no murió de un paro cardíaco. La autopsia fue superficial, los síntomas coincidían. El certificado de defunción se firmó sin cuestionamientos. Pero yo sé la verdad. Siempre lo he sabido. Se me heló la sangre. ¿Qué verdad? Que mi hermana es una asesina. Y esta noche, una de nosotras dejará de existir, tal como lo prometí. La línea se cortó con un clic que pareció resonar en el repentino y terrible silencio. Me giré lentamente hacia la señora Hartley, con el auricular aún sujeto en la mano. Se había levantado de la silla, con el rostro completamente pálido y los ojos muy abiertos con una expresión que no pude descifrar. Horror. Culpa o quizás alivio de que un secreto largamente enterrado finalmente hubiera salido a la luz. Señora Hartley, dijo Holmes en voz baja, su voz cortando la tensión como un bisturí. Creo que es hora de que nos cuente toda la verdad sobre la muerte de su esposo. La señora Hartley se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Thor se acercó de inmediato, apoyando su enorme cabeza contra sus manos temblorosas, ofreciéndole el consuelo que un animal fiel podía brindar. El salón pareció estrecharse a nuestro alrededor.
y las sombras se hicieron más profundas a pesar de que las lámparas ardían con fuerza en sus apliques. No lo asesiné, dijo finalmente con la voz apenas audible. Debe creerme, señor Holmes. No asesiné a Henry, pero usted deseaba su muerte, observó Holmes sin inflexión. No era una pregunta. Ella alzó la vista para encontrarse con la suya y vi en sus ojos una desolación que hablaba de años de sufrimiento. Sí, Dios me perdone, pero sí. Henry no era el hombre con el que creía haberme casado. Era frío, calculador, y cuando se aseguró mi herencia, mostró su verdadera naturaleza. Nunca fue cruel de una forma que dejara huella, ¿entiendes? Nunca violento. Pero me hizo sentir inútil, estúpida, una carga que soportar en lugar de una esposa a la que amar. ¿Y tu hermano lo sabía? Pregunté con suavidad. Thomas lo sospechaba. Vio cómo cambié después de la boda, cómo me volví callada y retraída, pero le oculté lo peor. Supongo que fue orgullo. No quería admitir mi error. Acarició la cabeza de Thor distraídamente. El movimiento rítmico pareció calmarla. Cuando Henry murió tan repentinamente, agarrándose el pecho, jadeando, confieso que mi primera reacción no fue dolor, sino alivio. El médico dijo que fue un fallo cardíaco. Henry se había quejado de dolores antes, aunque a veces me preguntaba si los exageraba para dar lástima. Holmes había reanudado su paseo, una clara señal de que su mente brillante estaba reuniendo hechos dispares en un patrón coherente. ¿Pero Thomas no aceptó la conclusión del médico? Desde el principio sospechó. Insistió en ver el historial médico de Henry e interrogó largamente al médico. Pensé que simplemente era su instinto protector, su deseo de asegurarse de que Henry hubiera recibido la atención adecuada. Pero a medida que pasaban las semanas, Thomas se obsesionó. Pasaba horas en su taller y solo salía para hacerme preguntas extrañas sobre los últimos días de Henry. ¿Qué había comido? ¿Quién lo había visitado? ¿Si había tenido algún síntoma inusual antes del colapso? ¿Y acaso la había habido? Preguntó Holmes bruscamente. La señora Hartley vaciló. Henry llevaba varios días, algo raro antes de su muerte. Se quejaba de entumecimiento en los dedos, dificultad para dormir y un sabor metálico en la boca. Pero lo atribuía al exceso de trabajo y se negó a ir al médico hasta que fue demasiado tarde. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Holmes, esos síntomas, en efecto, Watson, son compatibles con ciertas formas de envenenamiento. Arsénico, quizá, administrado en pequeñas dosis durante un tiempo prolongado. Se volvió hacia la señora Hartley. Su hermano estudió química además de ingeniería, ¿no es así? Sí, lo sabía. Entendía esas cosas mucho mejor que yo. Sus manos volvieron a temblar. Señor Holmes, ¿sugiere usted que Thomas creía que yo envenené a Henry? ¿Que estas llamadas telefónicas son su manera de... ¿De qué? ¿De atormentarme? ¿De obligarme a confesar? Aún no estoy sugiriendo nada. Simplemente estoy recabando información. Holmes se acercó a la ventana y corrió la cortina, observando la calle envuelta en la niebla. Pero me parece muy significativo que Thomas muriera tan solo 6 meses después de plantear estas sospechas. Dígame, señora Hartley, ¿compartió su hermano sus teorías con alguien más? ¿Con la policía, tal vez? ¿O con algún otro médico? Que yo sepa, no. Dijo que necesitaba más tiempo, más pruebas. Hizo una pausa luchando con el recuerdo. Dijo que si se equivocaba, jamás se perdonaría haber dudado de mí. Pero si tenía razón, se aseguraría de que se hiciera justicia, costara lo que costara. Y entonces ocurrió el accidente ferroviario. Sí. Iba de viaje a Dover por negocios. Algo relacionado con la instalación de una nueva centralita telefónica. El tren descarriló cerca de Ashford. Murieron 17 personas. El cuerpo de Thomas fue identificado por su reloj de bolsillo y un anillo de sello que siempre llevaba. Nunca vi. Su voz se quebró. Nunca vi el cuerpo. El enterrador me lo desaconsejó. Dijo que el incendio había sido demasiado grave. Holmes dejó caer el telón y se volvió hacia nosotros con expresión grave. El fuego es muy conveniente para ocultar la identidad. O para fingir la muerte. Señora Hartley, debo ser franco con usted. O bien su hermano murió en ese accidente y estas llamadas son obra de alguien que conoce sus secretos. O bien Thomas Hartley fingió su propia muerte y ha pasado 5 años perfeccionando esta voz mecánica. Esta presencia fantasmal tecnológica, por razones que aún no comprendo del todo. ¿Pero por qué? Gritó. Si creía que yo había asesinado a Henry, ¿por qué no fue a la policía? ¿Por qué esta tortura tan elaborada? Quizás, aventuré a decir, porque te amaba y no podía soportar verte ahorcada. Quizás buscaba otra forma de justicia, alguna manera de hacerte confesar sin destruirte por completo.
Holmes asintió lentamente. O quizá Watson Thomas descubrió algo aún más inquietante de lo que sospechaba. Algo que lo impulsó a abandonar su existencia por completo en busca de la verdad. Consultó su reloj de bolsillo. Son las 7:20. Lestrade debería estar en la centralita de Hampstead. Cuando llegue la próxima llamada, y creo que llegará, la rastrearemos hasta su origen. Pero mientras hablaba, un nuevo sonido nos interrumpió. Esta vez no era el teléfono, sino un fuerte golpe en la puerta principal. Thor giró la cabeza hacia el sonido, y un gruñido sordo de advertencia resonó en su pecho. La doncella de la señora Hartley apareció en la puerta del salón, con el rostro sonrojado por la emoción. «Disculpe, señora, pero acaba de llegar un telegrama. El muchacho dice que es de suma urgencia». Holmes tomó el telegrama y lo abrió de un tirón. Mientras leía, vi cómo su rostro se ensombrecía con una emoción que rara vez le había visto. Algo parecido a la preocupación. Quizá incluso a la alarma. «Watson», dijo en voz baja, «debemos partir inmediatamente hacia Hampstead. Lestrade ha encontrado algo en la bolsa, algo que lo cambia todo. No dejaré a la señora Hartley desprotegida», protesté, justo cuando Holmes se ponía el abrigo. «Si este visitante pretende hacerle daño...» «Quien llamó no actuará esta noche», interrumpió Holmes con voz tensa por la urgencia. «Todavía no». «Watson, lo que Lestrade ha descubierto hace que nuestra vigilancia aquí sea innecesaria por el momento. Señora Hartley, debe venir con nosotros». «No puedo explicárselo con detalle, pero creo que estará más segura en nuestra compañía que sola en esta casa». La señora Hartley se levantó con dificultad, con Thor inmediatamente a su lado. «¿Qué ha encontrado el inspector Lestrade?» «El telegrama es críptico pero suficientemente claro. Dice, taller junto a la central, ocupado, venga inmediatamente». Si alguien ha estado viviendo en el antiguo taller de su hermano, señora Hartley, entonces puede que esta noche resolvamos este misterio. El viaje a Hampstead fue una pesadilla entre la niebla y el tráfico lento. Nuestro todoterreno apenas podía avanzar a paso de tortuga entre la bruma, y cada segundo de retraso parecía eterno. Holmes permanecía rígido por la tensión, tamborileando con los dedos sobre la rodilla, una inusual muestra de impaciencia que delataba la gravedad de la situación. La señora Hartley sujetó con fuerza el collar de Thor, mientras el enorme perro se retorcía inquieto en el espacio reducido. «Señor Holmes, si Thomas está vivo, si ha estado vivo todo este tiempo, no sé si sentir alegría o terror. ¿Qué podría llevar a un hombre a tales extremos?» «Amor», dijo Holmes sencillamente. «O su oscuro gemelo, la obsesión, a menudo son indistinguibles, y ambos pueden impulsar acciones que desafían la comprensión racional». Llegamos a la estación de Hampstead a las 8:15. Lestrade nos recibió en la entrada, con el rostro serio bajo la luz de gas. Detrás de él había 2 agentes de policía, cuyas expresiones sugerían que habían presenciado algo profundamente perturbador. «Holmes, gracias a Dios que has venido». «¿Y señora Hartley?» «Señora, debo prepararla para lo que está a punto de ver». «Lo soportaré, inspector», dijo con una dignidad que inspiraba respeto, sea cual sea la verdad. Lestrade no nos condujo al interior del edificio de la bolsa, sino a un estrecho callejón que discurría detrás. Allí, apartada de la calle y medio oculta por la hiedra, se alzaba una pequeña construcción de ladrillo que quizá había sido una cochera. Un fino cable iba desde su tejado hasta el edificio de la bolsa, apenas visible entre la niebla, pero inconfundible una vez que uno sabía dónde buscarlo. «El taller», susurró la señora Hartley. «Pero no he estado aquí en años. Pensaba que estaba vacío». «Lejos de estar vacío, señora», dijo Lestrade con severidad. Sacó una llave, una que al parecer había obtenido del propietario del edificio, y abrió la pesada puerta de madera. El interior estaba tenuemente iluminado por una sola lámpara de aceite, pero incluso con esa luz débil, el espacio se revelaba como algo entre un laboratorio y la celda de un ermitaño. Bancos de trabajo se alineaban contra las paredes, cubiertos con una asombrosa variedad de equipos: baterías, cables, bobinas de cobre, frascos de vidrio que contenían productos químicos cuyos usos solo podía intuir. Pero dominando el centro de la habitación había un aparato que desafiaba toda descripción sencilla. Parecía un híbrido entre un equipo telefónico y algo mucho más complejo. Una serie de componentes mecánicos conectados por cables a lo que parecía una bocina de gramófono modificada. Junto a él había un teclado peculiar, similar a una máquina de escribir, pero con teclas etiquetadas no con letras,
sino con símbolos fonéticos. Y al lado del teclado yacía un grueso libro de contabilidad, cuyas páginas estaban cubiertas de anotaciones escritas con una letra apretada y precisa. Holmes se dirigió inmediatamente al aparato, con los ojos brillantes de fascinación. Extraordinario. Esto es mucho más sofisticado que cualquier cosa descrita en la literatura. Es una máquina de síntesis de voz, un dispositivo para crear habla artificial por medios mecánicos. Pero, ¿dónde está el operario?, pregunté mirando a mi alrededor en la habitación vacía. Lestrade, dijiste que el taller mostraba actividad. Sí, doctor. Mire, una taza de té aún caliente sobre la mesa. Pan y queso consumidos hace menos de una hora. ¿Y esto? Señaló una estrecha cama plegable en la esquina con las mantas revueltas. Alguien ha estado viviendo y trabajando aquí, pero cuando llegamos hace 20 minutos, el lugar estaba vacío. Quienquiera que estuviera aquí, huyó al vernos. La señora Hartley se acercó al banco de trabajo y tomó una pequeña fotografía enmarcada que estaba entre los aparatos químicos. Le temblaba la mano al sostenerla a contraluz. Este es el reloj de Thomas, dijo con la voz quebrada. El que supuestamente llevaba puesto cuando murió. Y esta fotografía es de nuestra madre. Siempre la tenía en su escritorio. Thor comenzó a pasearse por la habitación, con la nariz pegada al suelo, siguiendo un rastro que no podíamos percibir. De repente se detuvo ante lo que parecía ser una pared sólida al fondo del taller, y empezó a arañarla con sorprendente intensidad. Holmes se puso al lado del perro en un instante. Watson, trae la lámpara. Sus dedos sensibles recorrieron la pared, presionando, tanteando. Ahí, un panel oculto, ingeniosamente escondido, pero el olfato de Thor es más fiable que cualquier ojo humano. Con un leve clic, una sección de la pared se abrió hacia adentro, dejando al descubierto un estrecho pasadizo que conducía a la oscuridad. Una corriente de aire frío fluyó de la abertura, trayendo consigo un olor que agudizó mis instintos médicos. El olor a enfermedad, a largo confinamiento, a algo profundamente extraño. «Se ha adentrado más», dijo Holmes en voz baja. «En túneles que probablemente conectan con la construcción del metro cercana. Sabía que veníamos y huyó, pero no pudo llevarse su equipo, el trabajo de toda su vida durante los últimos 5 años». Se volvió hacia Lestrade. «Inspector, coloque a sus hombres en cada salida de esta manzana. Nadie saldrá de Hampstead esta noche sin ser interrogado». Pero mientras hablaba, el aparato telefónico sobre la mesa de trabajo empezó a emitir un sonido. No un timbre, sino un clic mecánico, como si se activara solo. Nos quedamos paralizados, observando cómo la bocina del gramófono parecía vibrar con una energía creciente. Y entonces llegó aquella voz imposible, que no emanaba de ningún auricular telefónico sino de la propia bocina, llenando el taller con sus tonos huecos y angustiados. «Eleanor, lo siento. Me he equivocado en tantas cosas, pero no puedo detenerme ahora. La verdad debe ser dicha, aunque nos destruya a ambas. A medianoche lo sabrás todo. Y entonces, mi querida hermana, una de nosotras dejará de existir, tal como siempre lo prometí». La voz se desvaneció en estática, luego en silencio. En ese instante, el rostro de la señora Hartley palideció mortalmente y se tambaleó. La alcancé justo cuando sus rodillas cedieron, sujetándola antes de que cayera. «Watson, atiéndela», ordenó Holmes. «Lestrade, conmigo. Debemos encontrar a Thomas Hartley antes de que lleve a cabo el acto desesperado que ha planeado». Recosté con cuidado a la señora Hartley en la estrecha camilla, aflojándole el collar y tomándole el pulso. Era rápido pero fuerte. Simplemente se había desmayado por el sobresalto acumulado durante la noche. Thor se acurrucó junto a ella, gimiendo suavemente, con su enorme cabeza apoyada en la camilla junto a la mano de su ama. «Se recuperará», le dije a Holmes, «pero no conviene trasladarla de inmediato». Holmes vaciló, dividido entre la persecución y su responsabilidad para con nuestra clienta. Uno de los hombres de Lestrade puede quedarse con ella. «Watson, te necesito conmigo. Tu pulso firme y tus conocimientos médicos podrían resultar esenciales antes de que termine esta noche». Lestrade ya había enviado a un agente a custodiar a la señora Hartley, y ahora se encontraba en la entrada del pasadizo oculto, iluminando con su linterna las toscas paredes de ladrillo que se perdían en la oscuridad. «Esto no me gusta, Holmes. Podrían ser antiguos túneles de contrabandistas, o peor aún, excavaciones inestables de la construcción del metro. Si hay un derrumbe, entonces debemos proceder con cautela», respondió Holmes, con esa fría determinación que ya le había oído en momentos de tensión. «Pero debemos seguir adelante.
Thomas Hartley aparece en algún lugar de estos pasajes y ha prometido que, antes de medianoche, la verdad será revelada. Temo qué forma pueda adoptar esa revelación. Me volví hacia la señora Hartley, que había empezado a moverse. Abrió los ojos lentamente, fijándose en mi rostro con confusión antes de que la memoria volviera y trajera consigo una expresión de profunda angustia. «Doctor Watson», susurró, «mi hermano está vivo». Después de todos estos años, Thomas está vivo. Así parece, señora Hartley. Pero ahora debe descansar. Lo encontraremos y daremos por zanjado este asunto. No, dijo ella intentando incorporarse. Thor la sostuvo de inmediato. No, debo ir contigo. Esto es entre Thomas y yo. Siempre ha sido entre nosotros. Sea lo que sea que él crea que he hecho, sea cual sea la verdad que busque, debo afrontarla. Debo afrontarlo. Señora Hartley, eso es absolutamente imposible, protesté. Usted no está en condiciones de... Estoy en condiciones de enfrentarme a mi hermano, dijo con voz débil, pero con absoluta convicción. Señor Holmes, usted dijo que el amor o la obsesión llevan a los hombres a tales extremos. Pero usted no comprende a Thomas como yo. Él jamás me haría daño, sin importar lo que crea. Si ha hecho todo esto, fingir su muerte, vivir oculto, construir este elaborado mecanismo, es porque no pudo soportar destruirme por medios convencionales, pero tampoco puede dejarlo estar. Está atrapado en su propio tormento, y yo soy la única que puede liberarlo. Holmes la observó detenidamente durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Muy bien. Pero Watson se quedará a su lado, y Thor también. Si el perro muestra algún signo de malestar, nos retiraremos de inmediato. Así, nuestra extraña procesión descendió a los túneles. Holmes a la cabeza con la linterna del Lestrade, seguido del propio inspector, luego la señora Hartley con Thor pegado a su costado en actitud protectora, y yo cerrando la marcha con un agente que portaba una segunda linterna. El agente restante se quedó arriba con instrucciones de avisar a Scotland Yard si no habíamos salido en 2 horas. El pasadizo era estrecho y húmedo. Las paredes resumaban condensación, reflejando la luz de las farolas en destellos brillantes. El aire se fue enfriando a medida que descendíamos, y pude oír el lejano murmullo de lo que podría haber sido agua subterránea o las vibraciones de la ciudad en la superficie. El túnel se bifurcaba varias veces, pero Holmes avanzaba con seguridad, siguiendo alguna señal invisible para el resto de nosotros. «¿Cómo sabes por dónde se fue?», preguntó Lestrade después de que tomáramos el tercer desvío. «El polvo se levanta a lo largo de este sendero», respondió Holmes sin detenerse. «Y fíjese, cada 20 pasos aproximadamente, una gota de aceite de una lámpara». Thomas Hartley pasó por aquí hace media hora, moviéndose con rapidez pero sin pánico. Conoce estos túneles al dedillo. Ha dedicado 5 años a cartografiar cada centímetro de su mundo oculto. Caminamos durante lo que pareció una eternidad por aquel laberinto subterráneo. Mi reloj marcaba las 9:30 cuando emergimos a una cámara más grande, claramente artificial, con paredes de piedra labrada y los restos de lo que pudo haber sido una bodega o un almacén. Pero se había transformado en algo completamente distinto. La habitación estaba iluminada por varias lámparas de aceite dispuestas alrededor de su perímetro, y en su resplandor colectivo pude ver que cada pared estaba cubierta de papeles, documentos, fotografías, gráficos, diagramas, todos unidos por trozos de hilo rojo en un patrón que denotaba un análisis obsesivo. En el centro había una sencilla mesa de madera, y sobre ella yacía lo que parecía ser una revista médica, abierta en una página concreta, pero la cámara estaba desierta. A Thor se le erizó el pelo y con un gruñido bajo, recorrió el lugar buscando un aroma que parecía eludirle. «Él estuvo aquí», dijo Holmes, acercándose para examinar las paredes. «Este es su archivo, su sala de pruebas. Watson, mira esto». Me reuní con él frente a una sección de pared donde había varios documentos clavados. Con creciente horror, los reconocí como historiales médicos. Concretamente, el informe de la autopsia y el certificado de defunción de Henry Hartley, junto con lo que parecían ser resultados de análisis químicos y páginas arrancadas de libros de texto de toxicología. «Dios mío», exclamé. «Holmes, estas anotaciones». Thomas intentaba demostrar que Henry había sido envenenado. «Más que un intento, Watson. Fíjate en las fechas de estos informes de análisis. Son recientes, del último año. Thomas ha estado realizando pruebas químicas en muestras». «¿Pero muestras de qué?». La señora Hartley se acercó con las piernas temblorosas, sosteniéndola con la ayuda de Thor.
Miró fijamente la pared de documentos con una expresión que oscilaba entre la confusión, el horror y finalmente una terrible comprensión. La exhumación, susurró. La primavera pasada, el cementerio sufrió daños por las inundaciones. Varias tumbas necesitaban restauración. La de Henry era una de ellas. Me informaron de que el ataúd debía trasladarse temporalmente, pero no pude soportar estar allí. Firmé la autorización y dejé que el cementerio se encargara de los preparativos. Holmes se giró bruscamente hacia ella. Thomas obtuvo muestras durante la exhumación. Ha dedicado el último año a realizar análisis forenses a los restos de su esposo. Se acercó a la mesa y examinó la revista médica con el rostro ensombrecido. Este artículo trata sobre la detección de intoxicación por metales pesados en restos óseos años después de la muerte. El arsénico en particular puede detectarse en el cabello y los huesos décadas después de la exposición. ¿Y lo encontró?, preguntó la señora Hartley con voz apenas audible. Encontró Thomas pruebas de veneno. Holmes giró el diario para que todos pudiéramos verlo. Allí, en el margen, escritas con la misma letra apretada que llenaba el libro de contabilidad del taller, había 3 palabras que parecían inundar la habitación con su terrible significado. No se ha encontrado veneno. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el goteo constante del agua en algún lugar de la oscuridad más allá de nuestra luz. La señora Hartley se quedó paralizada, con la mano sobre la boca y los ojos llenos de lágrimas. No hay veneno, repitió en voz baja. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ha hecho, Thomas ha demostrado que soy inocente del crimen del que me acusó. Y aún así continúa, dijo Holmes con gravedad, señalando las paredes repletas de pruebas. Incluso después de descubrir la verdad, persiste en esta obsesión. ¿Por qué? ¿Qué otra verdad podría ser tan terrible como para que él...? Un sonido lo interrumpió. Un clic metálico proveniente de algún lugar por encima de nosotros, seguido de un chirrido sordo. Thor levantó la cabeza de golpe. Sus labios se curvaron hacia atrás, dejando al descubierto sus dientes en un gruñido de pura advertencia. «La entrada», gritó Lestrade, volviendo hacia el pasadizo por el que habíamos venido. Pero justo cuando se movía, oí un estruendo de piedras al caer, y una nube de polvo se elevó desde la boca del túnel. Holmes estuvo a mi lado en un instante, con la mano en mi brazo. «No te preocupes. Tiene que haber otra salida». Thomas no se encerraría solo en una habitación con una única salida. Pero las lámparas a nuestro alrededor empezaban a parpadear y a atenuarse, como si algo consumiera el oxígeno en el espacio reducido. La señora Hartley se tambaleó peligrosamente, y la sujeté del brazo para que no se cayera. Thor se apoyó contra su costado opuesto, su enorme fuerza sosteniendo su peso. «Holmes», dije con urgencia, «el aire se está poniendo malo. Si no encontramos otra salida pronto». Allí, señaló una sombra más oscura en la pared del fondo, parcialmente oculta tras un panel de documentos. Otro pasadizo. Muévanse rápido pero con cuidado. Watson, ayuda a la señora Hartley. Lestrade, guía con la linterna. Nos topamos con la cámara, arrancando los papeles que ocultaban la entrada del segundo túnel. Este pasadizo era aún más estrecho que el primero, obligándonos a avanzar en fila india. Thor tuvo que agachar su enorme cabeza para pasar, pero el fiel animal no vaciló en ningún momento, manteniéndose junto a su ama. El sendero serpenteaba, ascendiendo gradualmente. Sentía los pulmones arder por el esfuerzo de respirar el aire enrarecido y polvoriento, y podía oír los jadeos dificultosos de la señora Hartley delante de mí. Pero seguimos adelante, impulsados por la necesidad primordial de aire fresco y cielo abierto. Finalmente llegamos a lo que parecía ser una bodega abandonada. Paredes de piedra cubiertas de musgo, una escalera de madera medio podrida por el paso del tiempo que conducía a una puerta que colgaba torcida de bisagras oxidadas. A través de las rendijas de la puerta, pude ver las estrellas y sentir la bendita caricia del aire frío de la noche. Lestrade subió primero las escaleras, tanteando cada escalón antes de apoyarse completamente. La madera crujió de forma alarmante pero resistió. Uno a uno, le seguimos, con Holmes al final para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Salimos a un pequeño patio trasero, detrás de lo que parecía ser un almacén abandonado. La niebla se había disipado un poco y la luna, pálida y fría, se cernía sobre los tejados de Hampstead. La señora Hartley se arrodilló sobre los adoquines, respirando hondo mientras Thor la rodeaba con aire protector. «¿Dónde estamos?», preguntó Lestrade, consultando su sentido de la orientación.
Debemos estar al menos a 3 manzanas de la bolsa. Thomas conocía cada recoveco de esos túneles, dijo Holmes con voz tensa por la frustración. Nos hizo correr a través de su reino subterráneo, y luego selló la entrada tras nosotros. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con eso? «Señor Holmes», gritó el agente de policía que estaba de guardia en la central. Salió corriendo al patio con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Señor, ha habido un incidente. En la central telefónica hay un hombre dentro, atrincherado en la sala de equipos. Amenaza con destruir todo el sistema a menos que la señora Hartley venga a hablar con él». La señora Hartley se puso en pie con dificultad, con el rostro serio y decidido. «Entonces iré a verlo. Esto ya se ha prolongado demasiado». «Señora Hartley, eso es precisamente lo que quiere», protestó Holmes. «No sabemos qué pretende». «Sé lo que pretende, señor Holmes. Pretende decirme algo, mostrarme algo, que explique estos 5 años de tormento, y pienso escucharlo. Thomas es mi hermano. En lo que se haya convertido, sea cual sea la locura que lo haya consumido, no lo abandonaré ahora». Regresamos a toda prisa por las calles de Hampstead, atrayendo las miradas curiosas de los pocos peatones que se encontraban allí a esas horas. La centralita telefónica estaba iluminada y se había congregado una pequeña multitud en el exterior. Operadores e ingenieros que habían sido evacuados del edificio, junto con varios agentes de policía más, convocados por el hombre del Lestrade, el supervisor del edificio. Pemberton nos recibió en la entrada, pálido por la ansiedad. Entró por la puerta trasera hace unos 20 minutos. Sabía perfectamente a dónde iba, directo a la sala de equipos principal. Tiene herramientas, productos químicos. Dice que destruirá todos los equipos de la central si intentamos entrar a la fuerza. Los daños tardarían semanas en repararse y dejarían a cientos de personas sin servicio telefónico. ¿Ha hecho alguna otra exigencia?, preguntó Holmes. «Solo uno, señor. Dice que debe hablar con su hermana Eleanor antes de medianoche. Dice que es cuestión de vida o muerte». Pemberton miró su reloj de bolsillo. «Son las 11:15. La señora Hartley dio un paso al frente, con Thor a su lado. «Hablaré con él, pero iré sola, o mejor dicho, con Thor. Mi hermano no me hará daño, y la presencia del perro lo tranquilizará». Thomas siempre quiso mucho a Thor. «De ninguna manera», protesté. «Señora Hartley, este hombre, sea o no su hermano, ha demostrado una gran capacidad para el engaño y una voluntad de causar un gran revuelo. No podemos permitir que lo enfrente sola». Se volvió hacia mí con una sonrisa triste. «Doctor Watson, es usted un buen hombre y muy valiente. Pero esta no es su batalla. Es la mía y la de Thomas. Comenzó hace años, mucho antes de que empezaran estas extrañas llamadas telefónicas. Sea cual sea la verdad que mi hermano haya descubierto, sea cual sea la carga que haya llevado durante estos 5 años escondido, es hora de que la afrontemos juntos». Holmes la observó fijamente durante un largo rato. Luego asintió lentamente. «Muy bien. Pero Watson y yo estaremos justo afuera de la puerta». Al primer signo de violencia, Thor se dirigió directamente al gran perro como si el animal pudiera entender. «Debes proteger a tu ama». «¿Entendido?». Los oscuros ojos de Thor se encontraron con la mirada de Holmes, y juraría que intercambiaron unas palabras. La cola del perro se movió una vez, un gesto deliberado de reconocimiento, y luego se acercó más a la señora Hartley. Enderezó los hombros, respiró hondo, y caminó hacia la entrada de la centralita. Thor la acompañó en pasos cortos. Su imponente presencia era a la vez protectora y reconfortante. Holmes, Lestrade y yo lo seguimos a una distancia prudente mientras entraban en el edificio y se acercaban a la puerta cerrada de la sala de equipos. La señora Hartley alzó la mano y llamó suavemente. «Thomas», dijo a través de la puerta con una voz sorprendentemente firme. «Thomas, soy Eleanor. He venido, como me pediste. Por favor, hermano, déjame entrar. Hablemos cara a cara, después de tantos años». Durante un largo rato, solo reinó el silencio tras aquella puerta cerrada. Un silencio tan profundo que parecía absorber todo sonido del mundo exterior. Contuve la respiración, consciente de la tensión de Holmes a mi lado, de la mano de Lestrade sobre su porra, de la docena de agentes apostados en el edificio, esperando alguna señal que justificara su intervención. Luego se oyó el sonido de un cerrojo al ser retirado lentamente, como si la mano que lo movía estuviera insegura o débil. La puerta se abrió hacia adentro, dejando ver una figura que se recortaba contra la cruda luz eléctrica de la sala de máquinas. Aún estando preparado, la visión me impactó profundamente. El hombre que había sido Thomas Hartley estaba demacrado, casi en los huesos.
con la ropa holgada sobre una figura que delataba años de alimentación deficiente y trabajo obsesivo. Su rostro, curtido por las arrugas, parecía mucho más viejo de lo que era. Pero fueron sus ojos los que más me cautivaron. Ardían con una intensidad febril que denotaba genio o locura, o quizá esa terrible combinación de ambas. «Eleanor», dijo, y su voz natural, no el horror mecánico que habíamos oído por teléfono, era ronca y quebrada, como si no estuviera acostumbrada a hablar con normalidad. «Viniste. Sabía que vendrías. Siempre fuiste más valiente que yo». La señora Hartley permaneció inmóvil, con la mano apoyada en la cabeza de Thor, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «Thomas, mi querido Thomas». ¿Por qué? «¿Por qué todo esto?». Retrocedió indicándole que entrara. Thor la siguió. Y antes de que Holmes pudiera detenerme, yo también. No iba a dejar que la señora Hartley se enfrentara a esto sola, fueran cuales fueran las consideraciones estratégicas de Holmes. La sala de equipos era un laberinto de centralitas, bandejas portacables y el zumbido de la maquinaria de comunicación telefónica. Pero Thomas había creado un pequeño espacio en el centro, donde había colocado una silla frente a un aparato improvisado, una réplica de la máquina de síntesis de voz que habíamos visto en su taller, pero más refinada, más sofisticada. Junto a ella había un fonógrafo con docenas de cilindros de cera cuidadosamente apilados en cajas de madera. «Debes entender», dijo Thomas con una urgencia desesperada mientras se acercaba al aparato. «No podía ir a la policía, no podía exponerte públicamente. Eres mi hermana, Eleanor. Te crié, te amé más que a nadie en este mundo. Pero Henry, lo que Henry te hizo, lo que sospechaba que te había hecho». Sus manos temblaban al mover los controles de la máquina. Tenía que saber la verdad. Tenía que estar seguro antes de poder decidir qué exigía la justicia. «La exhumación», dijo la señora Hartley en voz baja. «¿Tomaste muestras de la tumba de Henry?» «Sí. Me llevó 1 año conseguir acceso, otro año realizar los análisis químicos con la precisión suficiente. Y cuando no encontré nada, ni veneno, ni indicios de crimen, pensé que tal vez me había equivocado en todo». Se giró para mirarla de frente y vi que tenía los ojos enrojecidos, hundidos por el cansancio. Pero no podía dejar de pensar en ello, en la muerte de Henry, en la coincidencia tan oportuna, justo cuando sus deudas te habrían arruinado. En los síntomas que describiste, síntomas que podrían haber sido de envenenamiento, pero también podrían haber sido... Su voz se apagó, captada por algo que yo no había notado. Un grueso expediente médico sobre una mesa cercana. Lo tomó con manos temblorosas y se lo ofreció a su hermana. «Obtuve el historial médico completo de Henry», dijo. «Tuve que infringir varias leyes, sobornar a funcionarios corruptos y gastar casi todos mis ahorros. Pero lo encontré, Eleanor. Encontré la verdad que Henry había ocultado a todos, incluso a ti». La señora Hartley tomó el expediente con los dedos entumecidos. Thor se acercó más a ella, como presintiendo la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. Me puse a su lado, listo para sostenerla si lo necesitaba, y observé las páginas que hojeaba con manos temblorosas. Lo que vi allí hizo que mi formación médica cobrara una relevancia repentina y terrible. Los registros databan de 5 años antes de la muerte de Henry Hartley y documentaban una afección cardíaca progresiva y degenerativa. Un defecto congénito que 3 médicos distintos habían advertido que sería fatal, probablemente antes de que cumpliera 40 años. Las últimas anotaciones, de apenas unas semanas antes de su muerte, predecían una insuficiencia cardíaca inminente y le recomendaban poner en orden sus asuntos. «Lo sabía», susurró la señora Hartley. «Henry sabía que se estaba muriendo». «Lo sabía», confirmó Thomas con la voz quebrada por la emoción. «Y se valió de ese conocimiento, Eleanor. Se casó contigo rápidamente. Pidió préstamos usando tu herencia como garantía. Se volvió indispensable en tus asuntos financieros, todo a sabiendas de que moriría en cuestión de meses. Quería asegurarse su propia comodidad durante el tiempo que le quedara. Y quizá...» La voz de Thomas se quebró. «Quizá para dejarte con una deuda tan grande que lo recordaras, que pensaras en él, que su recuerdo te atara para siempre. La crueldad del asunto me impactó como un golpe físico. Henry Hartley no había sido asesinado. En cierto modo, él había sido el asesino. Al destruir la futura felicidad de su esposa, su seguridad económica, su capacidad de seguir adelante con su vida.
Se había casado con ella sabiendo que la abandonaría a la ruina y el dolor, utilizando su herencia para comprarse sus últimos meses de comodidad. Pero Thomas, dijo la señora Hartley con voz temblorosa, ¿por qué no me lo dices simplemente? ¿Por qué este elaborado fenómeno paranormal, estas llamadas telefónicas, esta voz mecánica? Thomas regresó a su aparato, acariciando sus componentes con una especie de amor. Porque tenía que estar seguro, Eleanor. Tenía que oírlo de tus propias palabras, ver tus reacciones, comprender si lo sabías, si sospechabas y guardabas silencio, o si eras realmente inocente. La miró con ojos desesperados. Y tenía que castigarme. ¿Castigarte? Interrumpí, incapaz de quedarme callada. ¿Por qué? Volvió esos ojos llameantes hacia mí, y vi en ellos una culpa tan profunda que parecía haberlo vaciado por dentro. Por dudar de ella, Dr. Watson. Por pasar 5 años sospechando que mi propia hermana era asesinada, cuando en realidad era la víctima. Por estar tan consumido por mi necesidad de la verdad que la abandoné. La dejé creer que yo estaba muerto. La abandoné sola con su dolor y sus deudas mientras yo me escondía en túneles y talleres, construyendo máquinas que podían hablar pero no sentir, que podían acusar pero no consolar. Volvió a mirar a la señora Hartley, con lágrimas que ahora recorrían su rostro demacrado. Construí esta voz, Eleanor, porque no podía enfrentarte con la mía. Sospeché de ti y de tu maldad, e incluso cuando demostré tu inocencia de ese crimen en particular, comprendí que mi sospecha misma era la verdadera traición. Había roto el vínculo entre nosotros. Había elegido la duda en lugar de la fe, la investigación en lugar del amor. Así que me convertí en un fantasma, hablando a través de cables y gargantas mecánicas, intentando obtener alguna confesión que justificara lo que había hecho, alguna admisión que demostrara que tenía razón al dudar. Thor comenzó a gemir suavemente, un sonido de angustia que parecía reflejar la agonía emocional que llenaba la habitación. La señora Hartley se dejó caer lentamente en la silla que Thomas le había preparado, con el rostro reflejando una mezcla de dolor y comprensión. Pero no tenía nada que confesar. Dijo, mi única culpa fue la de haber sido tan tonta como para casarme con un hombre que me veía como una posesión en lugar de como una compañera. Culpable de sentir alivio cuando murió. Culpable de aceptar una herencia que me salvó de la ruina. Pero no culpable de asesinato. Lo sé, dijo Thomas con la voz quebrada. Ahora lo sé. Siempre lo he sabido, en mi corazón. Pero mi mente, Eleanor, mi maldita mente analítica, no podía aceptarlo sin pruebas. Y cuando por fin las tuve ya era demasiado tarde. Ya había muerto. Ya te había abandonado. No podía simplemente reaparecer y decir, lo siento, me equivoqué. ¿Qué clase de resurrección sería esa? Holmes había entrado en silencio durante la conversación, colocándose cerca de la puerta. Ahora habló, y su voz, con su característica precisión, atravesó la confusión emocional. Así que, en vez de eso, creaste una elaborada tortura psicológica. Usaste tu genio técnico para fabricar una presencia fantasmal, para aterrorizar a tu hermana con una voz mecánica que conocía sus secretos, que la amenazaba con exponerla por crímenes que jamás cometió. Y te convenciste de que era en busca de la verdad, cuando en realidad era una expresión de tu propia culpa y autodesprecio. Thomas se giró para mirar a Holmes, y algo parecido al respeto brilló en sus ojos atormentados. Lo ve usted claramente, señor Holmes. Demasiado claramente, quizá. Sí, soy culpable de todo lo que describe. He pasado 5 años en un infierno que yo mismo he construido, hablando a través de máquinas porque había renunciado al derecho a hablar como un hombre. Y esta noche he traído a Eleanor aquí para contarle la verdad, toda, para mostrarle el historial médico de Henry, para explicarle lo que hice y por qué, y para... Hizo una pausa, llevando la mano al bolsillo de su abrigo. Todos los agentes que estaban a su alcance se pusieron tensos, con las manos listas para disparar. Pero lo que Thomas sacó no era un arma, sino un pequeño frasco con un líquido transparente que reflejaba la luz eléctrica con una claridad ominosa. Para darle a elegir, terminó en voz baja. Te lo dije, Eleanor, que a medianoche uno de nosotros dejaría de existir. Lo decía literalmente, o me perdonas. Me perdonas de verdad. Y puedo intentar reconstruir mi vida, salir de mi tumba y afrontar las consecuencias de mis actos. O, levantó el frasco, o me condenas, y beberé este ácido prúsico y dejaré de molestarte para siempre. La decisión, querida hermana, es tuya. Siempre lo ha sido. La habitación se llenó de actividad. Lestrade avanzó, gritando a Thomas que soltara el veneno. Holmes intentó alcanzar a la señora Hartley,
quizá para alejarla del peligro. Pero fue Thor quien actuó con rapidez decisiva. El enorme perro se abalanzó con un gruñido que pareció hacer temblar las paredes. Por un instante terrible, creí que el animal pretendía atacar a Thomas. Pero en lugar de eso, Thor se interpuso entre los hermanos, su enorme cuerpo formando una barrera viviente, sus ojos inteligentes fijos en Thomas con una expresión que parecía casi humana en su complejidad. No agresión, sino advertencia, protección. Una declaración de que si Thomas pretendía dañar a su ama suicidándose, obligándola a cargar con la culpa de esa decisión, el perro no lo permitiría. No. Thor, dijo la señora Hartley con voz repentinamente firme y clara. Se levantó de la silla y pasó junto al perro, acercándose a su hermano con paso firme. Tomó el frasco de sus manos, que no ofrecían resistencia, y lo sostuvo a contraluz, examinándolo con una calma que desmentía la emoción de momentos antes. Luego, deliberadamente, se dirigió a un fregadero cercano utilizado para limpiar utensilios, destapó el frasco y vertió su contenido por el desagüe. El penetrante aroma a almendras amargas del ácido prúsico impregnó el aire brevemente, para luego desaparecer, arrastrado por el agua corriente. No elijo ninguna de las dos opciones que me presentaste. Thomas, dijo volviéndose hacia su hermano, no elijo tu muerte, porque no quiero cargar con ese peso, y no elijo tu simple regreso a la vida, como si los últimos 5 años pudieran borrarse con solo perdonar. En cambio, elijo la verdad, imperfecta, complicada y dolorosa como es. Se acercó a él, lo suficiente como para que Thor se removiera incómodo, pero no intervino. Te equivocaste al dudar de mí, Thomas. Te equivocaste al abandonarme, al torturarme con tu fantasma mecánico, al anteponer tu necesidad de certeza a tu amor por tu hermana. ¿Y yo? Su voz se quebró, pero continuó. Me equivoqué al ocultarte la verdad sobre mi matrimonio, al fingir que todo iba bien cuando Henry me hacía la vida imposible. Me equivoqué al aceptar tu protección durante todos esos años y luego darte la espalda cuando más te necesitaba. Ambos nos hemos fallado, hermano. Ambos nos hemos hecho daño. Y ambos debemos vivir con esa verdad. Thomas se había desplomado de rodillas con el rostro oculto entre las manos, y sus delgados hombros temblaban por los sollozos. La señora Hartley se arrodilló a su lado, rodeándolo con sus brazos en un abrazo que era a la vez perdón y reproche, consuelo y condena. Vuelve a casa, Thomas, dijo ella en voz baja. No a Baker Street, ni a Bloomsbury, ni a tu taller, sino al mundo de los vivos. Afronta lo que has hecho, enmienda lo que puedas, y tratemos ambos de ser mejores personas de lo que nuestros peores momentos nos han hecho ser. Holmes me miró al otro lado de la habitación, y vi en su expresión algo que rara vez había presenciado, una especie de respeto sobrecogido por la capacidad humana de serenidad en medio del sufrimiento. Hizo un gesto casi imperceptible hacia la puerta, y juntos nos retiramos, dejando a hermano y hermana a solas para su reconciliación. Afuera, mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo londinense con pinceladas grises y doradas, Holmes encendió su pipa y permaneció en silencio durante un largo rato. Bueno, Watson, dijo finalmente, confío en que registrarás este caso con tu habitual atención a los elementos dramáticos, aunque me pregunto qué título le pondrás. Pensé que tal vez se trataba de El caso de la voz imposible, respondí. Asintió lentamente. Muy acertado. Aunque, al final, Watson, lo verdaderamente imposible no fue la voz mecánica, sino el corazón humano, con su capacidad para la crueldad terrible y la misericordia extraordinaria. Ninguna máquina podría replicar esa paradoja, por muy sofisticada que sea su construcción. En ese instante, Thor salió del edificio, seguido por la señora Hartley y Thomas, este último sostenido por Lestrade y con aspecto de estar completamente exhausto. El enorme perro se acercó directamente a Holmes y se sentó frente a él, ofreciéndole su enorme cabeza para una breve y afectuosa palmadita. «Buen compañero», murmuró Holmes. «Comprendiste lo que se necesitaba. No violencia, sino presencia. No ataque, sino protección. Watson, creo que nuestro compañero canino nos ha enseñado algo sobre la naturaleza del verdadero coraje esta noche. Cuando por fin se disipó la niebla y la ciudad despertó a nuestro alrededor, reflexioné sobre cómo este caso, como tantos otros que Holmes y yo habíamos compartido, había revelado algo esencial sobre la naturaleza humana. La voz imposible de Thomas Hartley había sido suficientemente real en su construcción, un triunfo del ingenio técnico.
Pero lo verdaderamente imposible que había intentado era encontrar soluciones mecánicas a problemas del corazón. Usar cables y circuitos para navegar por el complejo terreno del amor, la culpa y la traición. Al final, no fue el genio deductivo de Holmes lo que resolvió el misterio. Ni mis conocimientos médicos, ni siquiera la labor policial de Lestrade. Fue la decisión de la señora Hartley de responder a la crueldad con compasión, de contestar el elaborado engaño con la simple verdad, y de perdonar no porque el perdón borrara el pasado, sino porque el futuro lo exigía. Thomas Hartley tendría que afrontar las consecuencias legales de sus actos, la destrucción de la propiedad, el uso ilegal de equipos telefónicos y el fraude de su falsa muerte, pero las afrontaría vivo, en compañía de su hermana, con el leal Thor para protegerlos a ambos. Y quizá en algún lugar de Londres, una voz mecánica enmudeció para siempre, cumpliendo su propósito, completando su misión imposible.